Señores, gracias por continuar con nosotros. Cristian Cabrera, Ulises Jiménez, un servidor. Conversaremos en este momento con José del Castillo Sabiñón. Él es candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana en Barahona. José, buenos días, buen lunes. Buenos días, Ulises y Cristian, y bueno, saludar a toda la gente que lo sigue en las mañanas. Un placer estar con ustedes. Seguro. ¿Cómo anda Barahona, Bueno, la perla del sur? muy bella ahí, bañada por el mar. Y políticamente, ¿cómo Caribe. anda? ¿Cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana en Mira, este momento yo he dicho en el sur? en varias entrevistas, y las encuestas así lo han planteado tradicionalmente, que Barahona, eh, así como en una época fue un bastión del Partido Revolucionario Dominicano. De hecho, eh, tú mencionabas a Peña Gómez. Peña Gómez hablaba de la famosa Guardia Imperial del Sur, haciendo referencia a Azua, Barahona y otras provincias del sur donde el PRD tenía una fortaleza. Fue luego, por un tiempo, también Barahona una referencia del Partido Reformista, sobre todo la costa, la zona de Cabral, y cuando tuvo Augusto Félix Mato siendo senador y presidente del Presidente del Senado. Senado. Pero en los últimos tiempos ha sido una referencia PLDista. Y de hecho, las últimas encuestas han colocado al PLD en Barahona por alrededor de un 64% como partido. Esto antes del proceso de primarias del 6 de octubre. Todavía hoy en día, a pesar de que hubo una escisión que vivió el partido, se vivió una crisis postprimaria que ya ha sido superada. El partido ha renovado su cuadro, ha relanzado su actividad a nivel nacional. En el caso de Barahona, al igual que en el resto del país, el PLD sigue siendo la fuerza política mayoritaria en términos de que la gente se identifica en mayoría con el Partido de la Liberación Dominicana. Y en Barahona sigue siendo, con relación a los otros partidos, pues esa presencia del PLD mucho mayor que en otras partes del país. Por lo que yo te diría que esa presencia mucho más fuerte en Barahona y en otras provincias de la región suroeste y del sur. De hecho, fíjate cómo el sur siempre ha tenido en las últimas elecciones una presencia importante. De hecho, en el pasado proceso electoral del año 2016, el suroeste fue la región mejor votada de todas las regiones del país. ¿Mejor votada en términos de cantidad de votos o en términos de votos Menor para el abstención. partido? En términos de cantidad de votos por el partido, Ok. Y siendo la- Danilo Medina evidentemente el candidato, y en términos porcentuales, lógicamente, porque así como digo una cosa, lo hablo en términos porcentuales, porque en términos numéricos es una región que tiene una votación cantidad, con claro. relación a otras regiones del país, pues mucho menor. Barahona tiene 130 inscritos para votar, hábiles, alrededor de 138.000, poco menos de 138.000 votantes que estarán hábiles para las elecciones. Y eso O no sea, es, y eso no Pero es el muy- PLD sigue siendo una marca. 50.000 sigue siendo votos a raza. Poco más o menos. 50.000 votaron en las primarias. Las Y primarias. fue poco menos. No, votos a favor de determinado candidato. Sí, es una buena votación. El senador, por ejemplo, actual, salió en las elecciones pasadas, donde el PLD fue votado en casi un 68%, que fue un resultado extraordinario. En las elecciones del 2016, recuerdas que Danilo Sí. salió quizás con una votación histórica, electo presidente de la República. O sea, que El Barahona le senador dio, actual salió con 58.000 votos. Bueno, O sea, Barahona le, 50.000 votos yo diría que garantizan, me garantizarían a mí, por ejemplo, posiblemente ser el senador. Quizás un poco más porque se adicionaron 20.000 votantes en
en esta contienda, pero sí, con 58.000 votos se sale perfectamente. Se resuelve. José, 50 de la 60.000 Junta presentó una resolución durante el jueves pasado en la que delimitaba la participación de los funcionarios públicos en las actividades proselitistas. Sí. ¿Cómo ve el PLD y José del Castillo esa resolución de la Junta Central Electoral, dada que tú incluso fuiste funcionario público de primer nivel, digamos, en las elecciones pasadas y quizás sufriste o hubiese sufrido si hubiese sido hoy día? Mira, yo pienso que los funcionarios son ciudadanos, naturalmente. Tienen a su cargo la administración de fondos públicos, de instituciones. Evidentemente, en virtud de esa responsabilidad, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y actuar en un marco de transparencia. Ese marco de transparencia está establecido en las leyes que definen cómo ese funcionario debe actuar, cómo debe rendir cuentas. Las acciones que los órganos que están destinados a controlarlo deben ejecutar, la Contraloría, la Cámara de Cuentas u otras instituciones. Y la responsabilidad penal de ese funcionario en caso de que actúe al margen de ese marco jurídico. Pero por otro lado también tiene derechos, y derechos como un ciudadano. Tiene el derecho de participación política, tiene el derecho al libre tránsito, tiene el derecho a la libre asociación, tiene el derecho a reunirse, ya sea para, por ejemplo, una actividad religiosa o una actividad política. Eso es un derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República. Entonces los funcionarios pueden perfectamente, así como los otros ciudadanos de la República Dominicana, porque son ciudadanos, igual que cualquier otro, participar en actividades políticas. Lo que ha dicho la Junta me parece bastante razonable, y es que el funcionario regular eso, o sea, el funcionario puede participar en política, pero habrá de hacerlo fuera de su horario de trabajo, Pero lógicamente. está un poco ambiguo el concepto de prohibición a funcionarios hacer proselitismo en tiempo de trabajo. Está ambiguo porque no precisa qué tipos de funcionarios, o sea... Habla de que por su investidura algunos funcionarios tendrán algunas facilidades, que sí con el tema de la seguridad, bueno, que sí con el se tema de los presta para planes. La ley cosa. define un marco en ese sentido. Están los funcionarios que administran fondos públicos y luego hay empleados o gente que trabaja en instituciones. El problema es que ese párrafo, José, Ahora, no precisa eso. Naturalmente que si tú laboras en una institución entre 8 y 5 de la tarde, durante ese espacio de tiempo tú tienes que estar en tus labores. Si tú no estás en tus labores, tú estás faltando a tu responsabilidad como funcionario o como empleado en cualquiera de las categorías que tú evidentemente caigas, ¿no? Como empleado público, funcionario público, servidor público, vamos a llamarle, que engloba a todos, y sería sancionado no solo desde un punto de vista de una infracción electoral o delito electoral, sino también desde la ley de función pública, porque y cualquiera te puede denunciar, porque tú no estás cumpliendo con tu trabajo. Justamente es eso, es que este párrafo... No, lo que ha querido la oposición es que los funcionarios públicos se le prohíba participar en la actividad política, en la acción política. Es decir, que un funcionario, un ministro, un director, que hay que decir las cosas como son, un viceministro, el que sea, ¿verdad? Sobre todo cargos de alta jerarquía, que son los que ellos ven como amenaza porque administran fondos públicos o tienen capacidad de dirigir personal, pueda o no participar en actividades públicas. Pero lo cuestionante es, José... Y la Junta ha dicho sí puede, sí, pero durante el tiempo que no esté pero ahí hay un párrafo en su función. Que es muy ambiguo, repito, hay un párrafo que es muy ambiguo. El que habla de la investidura. Exacto. Párrafo o sea, del artículo 3 de ese. No define qué tipo de funcionario. Hace una excepción con aquellos que por su investidura necesitan seguridad, necesitan tener una parafernalia para mantener su integridad física y me imagino que hasta moral,
Bueno, por Pero ejemplo, es que, el presidente de la República. Exacto, pero pero que me lo diga ahí. lo que en ese pasa párrafo. José, Eso es. que La eso podría ambigüedad está ahí. prestarse hasta para el subdirector de no sé qué. Entonces, Sí. ahí podría haber un margen que se aplique y ampararse incluso en esa misma resolución de la Junta Central Electoral. No, Lo pero prudente mire, no es una licencia, en algunos casos, por ejemplo, un ministro que está aspirando a un cargo o que sea director de campaña. Si está en- aspirando, en- es que una cosa es aspirar y otra cosa es ir a un meeting o ir a una reunión. Pero, por ejemplo, Rubén Eh, Bichara, director de campaña o fue jefe de campaña de Gonzalo Castillo, bueno, ¿no debería tomar una licencia al menos en el periodo que esté asumiendo esa? ya es un tema de que si Rubén entiende que debe tomar una licencia, pero yo estimo que mientras si él cumple con su labor como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el periodo de tiempo que le corresponde y el presidente entiende que está cumpliendo con su labor y realmente la está ejecutando y hace su labor de jefe de campaña, por ejemplo, a partir de las 4, de las 5 de la tarde, no sé cuál es el horario de la CD, o la hora que sea, o de las 6 o de las 7, y los fines de semana se dedica a la actividad de campaña y planificación y participar en los eventos, pues bueno, es cuestión de organizar un cronograma de trabajo. Aquí había ministros que estaban en eh, aspiración como precandidatos presidenciales. Cuando se les cuestionaba, lo que argumentaban es que lo hacían después de que culminaban Bueno, pero su labor. igual muchos se O sea, retiraron de la ponchaban función. a las 5 de la tarde y otros no. Algunos se retiraron y otros no. Bueno, Reinaldo como presidente del Senado nunca cogió Bueno, y yo te diría, y licencia. el ministro de Educación estuvo ahí hasta que oficialmente, porque una cosa es, extraoficialmente soy candidato y hago mi actividad después, u oficialmente soy el candidato, entonces ahí sí renuncio. Entonces aquí también hay muchos elementos de doble moral. Lo importante es que la gente tiene derecho como ciudadano a aspirar. Y también la gente tiene derecho a exigir que los funcionarios rindan cuentas, evidentemente, del uso de los recursos del Estado y del cumplimiento de sus funciones. Para ambos espacios, para ambas esferas, tanto de el deber como funcionario público, como el derecho que te asiste como ciudadano de aspirar o de accionar políticamente, hay un marco legal. Si tú eres candidato, es distinto. Si tú eres candidato, tú tienes que tomar una licencia, porque la ley 3318 de partido político lo ordena. Así lo establece. Y por vía de consecuencia, el reglamento que emitió la Junta para regular todo el tema de las aspiraciones, pues copia la verbigracia, la ley 3318 y establece que hay que tomar una licencia. Ahora, ¿cuándo empieza la campaña para algunos funcionarios, para los candidatos? Inmediatamente la Junta proclame abierto el periodo de campaña. Para las elecciones municipales empezó ahora en noviembre. Para las congresuales y presidenciales iniciará, me parece que en marzo, es la fecha de la proclama electoral. O sea, En marzo veremos algunos candidatos a senador, a diputado, que están en funciones públicas, pienso yo. Se supone. Se supone. Además dice la ley que son los que administran fondos públicos. Bueno, pero podría entenderse O sea, el barrilito, sí, como fondos públicos. Eso habría que definirlo. Además, la legislación Porque no... una cosa es un funcionario designado por el presidente y otra es uno de elección popular. O sea, tú tienes un mandato como senador. que fue el como amparo de presidente. Reinaldo en algún momento. Claro, tú tienes un mandato como senador, como presidente, hasta como vicepresidente, diputado, regidor, síndico, de ejercer tu función hasta el 16 de agosto del año entrante, porque además ese es el mandato que te dio tu elector. Entonces tienes que cumplir con ese mandato, tienes una responsabilidad que asumir. Luego tendrás que hacer la campaña después de... La ley se refiere a autoridades que administran fondos públicos en referencia a empleados designados. José, la situación del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo está en toda Barahona? Es un candidato barahonero.
Claro. Acaba de decir que el senador ganó con un 68%. El presidente Fernández estuvo por todo el sur en el día de ayer. Ya Bueno, como que va tomando cuerpo el proyecto de la Fuerza del Pueblo. No le teme a esa fuerza que viene no, mira, emergiendo primero para de Leonel mí Fernández. el candidato a vencer es Luis Abinader. Leonel representa una figura que está en un lejano tercer lugar. Entonces, no creo que sea el elemento, ¿verdad?, para tomar como referencia en el sentido de colocarlo como la figura que hay que perseguir. Aquí la fuerza que realmente se ha constituido como referente en la oposición es el Partido Revolucionario Moderno. El candidato que representa una posibilidad de desplazar al PLD del poder es Luis Abinader. Entonces, O sea, que ustedes están conscientes que con quien van a competir es con Abinader, no con claro, Leonel. claro. Pero están Hay una conscientes de que tendencia, Abinader está... yo debo reconocer que hay una tendencia de los PLDistas que nosotros debemos tratar de ir rescatándonos nosotros mismos de eso, de entrar en contradicción con Leonel, porque Exacto, ahí va yo. es natural, ha habido una decisión, Leonel fue el presidente de nuestro partido, son ex compañeros nuestros, y de alguna forma u otra ese partido, denominado la Fuerza del Pueblo, ha nacido a raíz de un proceso de conflicto interno, y eso nos hace de alguna manera mantener tener una vocación, ¿no?, de mantener ese conflicto político, ese elemento de adversidad. Pero realmente, yo he dicho siempre, y lo he dicho desde hace algún tiempo, nosotros debemos concentrarnos en el verdadero adversario político. El verdadero adversario político es el PRM. Es más, quien se ha beneficiado del diferéndum Leonel Danilo, quien se ha beneficiado del resultado del 6 de octubre en términos de lo que ha sucedido con el Partido de la Liberación Dominicana, la crisis que vivió post primaria, ha sido el PRM. El PRM se ha posicionado a raíz de eso. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en un escenario estratégico electoral, en pues presentar una opción electoral como estamos haciendo con un candidato como lo es Gonzalo Castillo, que resultó victorioso en un proceso interno, que se ha querido desacreditar, pero no se ha podido demostrar esos argumentos que planteaba la parte que hoy está en la Fuerza del Pueblo. De hecho, ha quedado un poco desacreditado el argumento del fraude, porque no ha habido ningún elemento de prueba, ni uno. Yo pienso que con nuestra candidatura lo que nosotros tenemos que asumir es un proceso de promoción de los planes de gobierno, y en eso está Gonzalo. Ayer, de hecho, se presentaba una actividad con los jóvenes que están apoyando su candidatura. Y en el caso particular de la región suroeste, es su centro de fortaleza desde el punto de vista político. Lo fue antes, en el proceso interno. La candidatura de Gonzalo siempre salía mucho más fortalecida en la región sur, sobre todo en la suroeste, no solo por ser de Barahona, sino también su provincia natal, sino también en las otras provincias, Pedernales, Bauruco, Independencia, sucedía lo mismo. Pero también Gonzalo tiene una ascendencia, y lo demostró el resultado de las primarias, en las zonas rurales, donde el impacto de la política pública de Danilo ha sido mucho mayor. Fíjate que donde gana la candidatura de Gonzalo es en 25 provincias, pero sobre todo en la parte rural. La parte urbana, incluido el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pues he ganado por Leonel Fernández en el proceso de primarias internas. Entonces, nosotros lo que tenemos que concentrarnos es en Luis y en el PRM, y olvidarnos del caso de Leonel. Pero tú sientes que eso ha sido escuchado por el Partido de la Liberación Dominicana, porque se ve, por ejemplo, que todo el aspecto legal ha sido orientado contra... Yo tengo que pregonar
lo que yo pienso. Hay muchos compañeros míos que todavía están en Leonel, pero eso hay que sacárselo de la cabeza ya. Pero siguen en el PLD. O ¿Quiénes? ya se fueron, esos Los compañeros. No, la mayoría del partido se mantuvo en el PLD. No, esos compañeros que todavía siguen pensando Claro, en Leonel, porque ¿están aquí en el hay partido o un ya se deseo fueron? de contestar, de entrar en conflicto, de muchos compañeros, incluso del comité político, que tienen adversidad con el ex compañero Leonel Fernández, que a veces uno no lo entiende. Uno tiene que, lo que tenemos que concentrarnos desde el punto de vista de la estrategia electoral es en el PRM. El PRM es el adversario político. El adversario político es Luis Abinader, con quien Gonzalo va a disputar una primera vuelta electoral. Es ¿No con será que Luis ustedes se Abinader. sienten más cómodos compitiendo con Abinader que con Leonel? Y que le temen real, No, a Leonel, porque o sea, la figura, es porque leemos las encuestas. solo Y por eso. Bueno, pero que eso es la esas realidad, encuestas, ¿qué dicen hoy? hermano. En términos numéricos, ¿qué dicen hoy? Bueno, la realidad es que Leonel aparece en un tercer lugar. No, pero en términos numéricos, Luis aparece posicionado por encima incluso de Gonzalo. Gonzalo ha estado repuntando en las últimas semanas, diríamos, porque a raíz del proceso de conflicto hubo, como dije anteriormente, un proceso donde quien salió ganancioso y beneficioso ha sido el PRM, porque la gente ve un partido en conflicto y que dice, bueno, déjame decantarme por el que luce, es una alternativa por lo menos que me da tranquilidad. Ya nosotros superamos la crisis, ya nosotros renovamos nuestros organismos, renovamos el comité político, renovamos los organismos donde hubo algún tipo de decisión, porque no hubo división, hubo decisión, porque la división es entre partes iguales y no ocurrió de esa manera. Nosotros hemos revitalizado el partido, hemos nombrado las secretarías, ya podemos tener una oferta desde el punto de vista institucional partidaria en la que se puede relanzar y se está relanzando. Y ha asumido el candidato una acción de campaña que, si tú has visto, se ha reforzado en las últimas semanas a raíz de relanzamiento, si tú quieres, del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros estamos en un proceso de recuperar ese espacio que se perdió y ya Gonzalo está bastante cercano a la candidatura de Luis, contestando el primer lugar y la posibilidad de lograr un triunfo en primera vuelta, que sin duda alguna así será en mayo próximo. Ganarle más fácil, o más bien que sea más difícil competir con una persona, con un candidato que no ha sido presidente, que no tiene ningún tipo de relación con las estructuras de poder. Gonzalo tampoco ha sido presidente. Gonzalo es es una figura nueva en la política. Pero ganarle a un expresidente no es fácil, José. O sea, 3 veces presidente. Bueno, yo creo que es uno de los elementos que tú reflejas como fortaleza a la vez una debilidad. Okay. En el caso de Leonel, yo creo que jugó en su contra. Leonel es una de las figuras políticas con mayor tasa de rechazo, precisamente por eso. Porque tú tienes una porción del electorado que lo aprueba, porque conoce cómo es su forma de gobernar, y una proporción que resulta mayor del electorado, por encima del 50 y tanto, 55%, ha llegado hasta 60%, que los rechaza porque no aprueba su manera de gobernar. Entonces, creo que la sociedad dominicana está pidiendo un nuevo tipo de político, no el político tradicional, ese político populista, con un discurso rebuscado, que no llega al contacto humano con la gente, y está buscando quizás a alguien más orientado al resultado, que es un modelo de éxito no solamente en la política, sino también en el sector privado, empresarial, que ha sido un modelo de eficiencia, de gerencia, que es más directo, más llano, más sencillo, más simple, pero que habla un lenguaje más cercano al que, más parecido al que habla la mayoría del pueblo dominicano. De hecho, eso ha sido objeto hasta de cierta burla en sectores que han querido denigrar a Gonzalo por ese estilo, que es precisamente lo que lo acerca a la mayoría del pueblo dominicano. ¿Segunda vuelta? ¿Segunda vuelta? No creo que haya escenario de segunda vuelta. Porque Leonel decidiría.
Ese es el detalle. Vamos a ver. José, gracias. Gracias a Éxitos ti. en Barahona, ¿Cómo no? de verdad. José del Castillo Sabiñón, candidato a senador de Barahona en el PLD, estuvo con nosotros en esta hora. Ya Orlando Jorge Mera está aquí para escuchar la respuesta inmediata de lo sucedido. Sí, el PRM. Escuchó a José y yo pienso que... Me imagino está anotando. No, es que Orlando está frotándose las manos también. Tengo una desventaja, viene después de mí. Así es, así es. Vamos a la pausa, quédense en sintonía con nosotros. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.